En 1987 hubo un brutal crimen en Anchorage, Alaska. Capturar a un sospechoso sería más difícil de lo que se había pensado, ya que las únicas pistas eran microscópicas. Pero ¿cómo podían saber si eran recientes? En ese año, mucha gente se marchó de la ciudad por la caída del petróleo y necesitaban buscar nuevos trabajos. Es lo que impulsó a John Newman a tomar camino hacia California para estudiar cerrajería y de esa forma mantener a su familia. Su mujer Nancy se quedó en Anchorage junto con sus hijas, Melissa de 8 y Angie de 3. Nancy trabajaba como camarera, nunca había faltado a su trabajo, pero que en un día no llegó. Todos se preocuparon. Una amiga del trabajo fue a su casa para ver qué sucedió. La puerta estaba cerrada. Al abrirla, encontró algo horrible. Había sido agredida íntimamente y estrangulada con una sobrefunda. Y Melissa, de 8 años, lamentablemente, tuvo el mismo destino. Angie, de 3 años, le cortaron el cuello y falleció desangrada, pero el corte fue tan profundo que casi fue decapitada. Los investigadores de la ciudad jamás habían visto algo parecido. El forense calculó el fallecimiento de las víctimas el día domingo, y los vecinos no vieron ni escucharon nada. No habían señales de entrada forzosa, pero el bolso y cámara de Nancy desaparecieron. También faltaba un cuchillo en la cocina. Una caja de aluminio de galletas donde guardaba las propinas estaba vacía. En el lavamanos del baño había una toalla mojada. John Newman estaba asistiendo a clases en California. La policía investigó para ver si había regresado a Alaska, pero no fue así. La policía se preguntó si Nancy tenía enemigos o alguien molesto en el restaurante. También investigaron si fue un intento de robo o un acto de venganza. Los vecinos del lugar estaban sumamente preocupados pensando que había un asesino en serie suelto por las calles. Los investigadores pensaron que el sospechoso ya conocía la casa y a sus habitantes. Al ver que no hubo entrada forzada, significa que fue invitado a entrar, o al menos le abrieron la puerta ya que era conocido. Los oficiales decidieron buscar huellas en la escena, pero para hacer más eficiente la búsqueda, usaron la prueba del pegamento. Esto consiste en que se calienta el pegamento y los vapores se pegan a la huella, haciéndolas visibles o ayudando a ser más fáciles de encontrar. Se encontraron con más de 100 huellas que la mayoría no pertenecían a la familia. Pero la mayoría de estas huellas se encontraron en la puerta principal. En la lata de las galletas, lavamanos y otras zonas encontraron más. Una de tantas huellas fueron identificadas. Kirby Anthony, un sobrino del esposo de Nancy. Él era una persona sin rumbo, tenía 3 años viviendo en Anchorage. Necesitaba un lugar donde dormir y los Newman le permitieron vivir un tiempo con ellos. Pero vivir en un espacio reducido era muy difícil, y al irse, él dijo que se fue amistosamente, 2 semanas antes de dichos crímenes. También dijo a los investigadores que no tenía nada de conocimiento con lo ocurrido y tenía una muy buena coartada. El sábado en la noche estuvo en un bar con amigos y el domingo desayunando en un restaurante de comida rápida. Pero además de las huellas, también se encontraron muchos pelos en varios lados de la casa. Y era pelo cúbico. Es fácil de reconocer este pelo por el diámetro, características y las puntas.
ya que las puntas del cabello se cortan en los del pelo cúbico no. Dichos pelos eran muy parecidos a los de Kirby Anthony, pero era factible que hubieran cabellos en la casa ya que él vivió en ese lugar. Pero la pregunta sería, ¿cuándo había dejado esos cabellos? Fue cuando la gente del FBI decidió limpiar la casa durante 9 días. El cabello púbico puede moverse de un lado a otro por medio de la transferencia secundaria. El pelo cúbico pasa de un lado a otro por medio de la suela de los zapatos, o como es comúnmente en la mayoría de casas, por los calcetines, por andar descalzos. Pero esas transferencias son limitadas. Poco pelo cúbico emigra de un lugar a otro. Entonces, ¿cómo se explica la gran cantidad de pelo cúbico en las habitaciones de las niñas? La única respuesta sería que él estuvo desnudo en esos lugares. Aparte de todo, el pelo púbico estaba húmedo y muy limpio. Al examinar la toalla de lavamanos, habían fibras verdes correspondientes a los calcetines encontrados en el cuarto de Nancy. Al examinar las fibras verdes que están en la toalla de lavamanos, también encontraron pelos púbicos, pero había algo característico en esos pelos púbicos. Habían piojos, pero el nombre real son ladillas. Son diferentes a los piojos de la cabeza y se contagian al tener contacto íntimo con alguien poco higiénico, o sea, sucio. Y esos pelos púbicos eran similares a los del sospechoso, y los investigadores descubrieron que tuvo problema de ladillas. Una prueba que lo relaciona que estuvo en la habitación de Melissa es que estaba la palma de su mano. Sí es posible que uno pueda dejar sus huellas en otras habitaciones, pero el lugar donde fue encontrada no es un lugar muy lógico, por decirlo de esta forma, ya que estaba solamente a 25 centímetros de la cabeza de la cama de Melissa. También estaban las huellas en la caja de las propinas de Nancy. El día de los crímenes, el compañero de piso de Kirby dijo que él llegó lleno de sangre e inmediatamente lavó su ropa. También dijo que ese día estuvo contando una gran cantidad de monedas, pero no podían detenerlo, aún les faltaban 2 pruebas importantes: el arma del crimen y el motivo. El esposo de Nancy le dijo a los investigadores que su esposa lo llamó un día porque Kirby estaba actuando de manera inapropiada con las niñas y les estaba pegando. El esposo le dijo que se fuera y seguramente salió furioso, con deseos de venganza. Pero se fue a vivir a pocos metros de la casa de los Newman. Los investigadores decidieron investigar el contenido de la aspiradora de Nancy, ya que la usaba todos los días, y querían ver el contenido de las capas superiores e inferiores para ver si había pelo cúbico de Kirby. Significa que los pelos encontrados por los investigadores fueron una causa de la agresión. Estarían sucios, a diferencia de los encontrados que estaban limpios. Eso significaría que estuvo una fecha reciente en las habitaciones de las niñas. Kirby Anthony presintió que le iban a capturar y escapó a la frontera con Canadá, pero en ese lugar fue arrestado. El motivo del crimen fue la furia, y las pruebas científicas comprobaron que estuvo en el momento del crimen. El bolso y el cuchillo nunca se encontraron, pero la cámara sí en posición del sospechoso. Al inicio del juicio, se declaró inocente, pero cometió la estupidez más grande que un humano podría hacer. Él mismo decidió defenderse. Dijo que todo fue una trampa, pero no supo responder 2 simples preguntas. ¿Cómo aparecieron sus pelos en la toalla y con sangre de las víctimas? Él simplemente se limitó a responder: eso no es mío. Pero las pruebas no se confunden. Otra estupidez fue darse la vuelta y ver a la esposa de Nancy, a John Newman, e insultarlo frente a todos los presentes. Fue declarado culpable y sentenciado a 357 años en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Y por muy increíble que suene, un asesino a sangre fría fue condenado por unos simples pelos cúbicos.